hablarle de cómo Dios tiene sueños para nosotros. Y soñar el sueño de Dios y cumplir el sueño de Dios es lo que realmente va a satisfacer nuestras vidas. Ahora, yo te comenté que el desarrollo de mi carácter va a aclarar mi visión, es decir, el sueño que Dios tiene para mí. En la medida que yo crezco en mi carácter cristiano, en mi carácter conforme a Cristo, entonces la visión de lo que Dios quiere para mí se va a ir aclarando y el sueño de Dios, yo voy a estar persiguiendo, yo voy a estar caminando en el sueño de Dios al momento que mi carácter se va desarrollando. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1 para recordarlo, verso 5, por favor. Segunda de Pedro. Les invito a que se traiga su libreta y que estemos anotando las citas importantes. Perdón, segunda de Pedro capítulo 1, verso 5, ¿sí? ¿Dije? Ok. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, que es dominio propio, al control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Fíjate bien cómo a través del apóstol Pedro el Señor nos dice que a nuestra fe hay que añadirle y hay que desarrollar este carácter. Y todas estas cualidades tú las puedes estudiar en casa con tiempo: amor fraternal, amor por todos, que dice dominio propio, diligencia, excelencia moral, perseverancia. Todas estas cualidades son las que el Señor quiere formar, escucha bien, en nuestro corazón. Todas estas cualidades son las que el Señor quiere formar en tu vida y en mi vida. Ahora, ¿cómo se desarrolla el carácter para que nuestra vista no esté corta, sino que seamos hombres y mujeres de visión, soñando el sueño de Dios, confiando en un futuro prometedor en Cristo Jesús, confiando que los mejores años están por venir por gracia de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar esa visión, desarrollando nuestro carácter? ¿Cómo desarrollo mi carácter? Sirviendo. Y quiero hablar del servicio a Dios en esta noche. Quiero hablarte que nuestro propósito en Dios es servirle a Él. Y vamos a estar estudiando acerca del servicio a Dios. Ahora, yo quiero hablarte de un ejemplo que tú puedas anotar y estudiar en casa también. Es el ejemplo de José el Soñador. ¿Cuántos lo recuerdan? Si tú te fijas, Dios cumplió su sueño en José. Muchos piensan que Dios cumplió el sueño de José, pero la verdad es que no. Dios cumplió su sueño en José. José hizo lo que Dios tenía destinado para él. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Llevándolo por una vida de servicio a Dios, llevándolo por un caminar de servicio. Es decir, preparó Dios a José para su propósito sirviéndolo a él. Y el ejemplo lo tenemos en Génesis 39, 1, 2. No lo voy a leer, anótalo, pero ahí dice que José, cuando fue vendido por sus hermanos, Dios cuidó de él y lo llevó a casa de Potifar, donde servía con excelencia, con integridad,
Así que Potifar lo puso sobre todo lo que tenía. Potifar le dio autoridad, Dios le dio gracia ante los ojos de Potifar y José salió adelante en casa de Potifar. En Génesis 39, 21 al 23, anótalo, tú puedes estudiarlo. También cuando José fue llevado injustamente a la cárcel, ¿qué crees que hizo ahí en la cárcel José? Fue un hombre de excelencia, de servicio. Tanto que el jefe de la cárcel lo puso sobre los otros que estaban encarcelados. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de servicio. Y en Génesis 41 al 32, ¿qué crees que hace José? Los dones que Dios le había dado, como el de interpretar los sueños, los pone al servicio del faraón, interpreta los sueños del faraón y Dios termina dándole gracia ante los ojos de faraón y se cumple el propósito que tenía Dios para José, hacerlo gobernante de Egipto. Entonces la vida de José nos enseña que es a través de una vida sirviendo a Dios que tú y yo podemos clarificar nuestra visión, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Lucas 1:74, vamos a leerlo, dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad, justicia y justicia mientras vivamos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha rescatado? Para servirle a Él sin temor, en libertad, en justicia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Ahora, fuimos puestos en la tierra para aportar algo, iglesia. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Entonces tú y yo lo llamamos a este propósito ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio o servicio en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. Fuimos creados para servir a Dios. Amén. Ahora, esas buenas obras, según Efesios 2:10, son tu servicio. Siempre que sirves a Dios, estás sirviendo a los demás de cualquier manera. Eso es servir a Dios. Ahora, fuimos salvados también para servir a Dios, no solamente creados, salvados. Según de Timoteo 1:9 dice, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. ¿Cuál era el plan de Dios al salvarnos? Que le sirviéramos. Ahora, costó la vida de Cristo nuestra salvación. Por lo tanto, servimos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Grábate esto, iglesia, el fundamento de nuestro servicio a Dios es lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Otro término mal interpretado dentro del cristianismo es la palabra ministerio. Cuando escuchamos esta palabra, muchas veces pensamos en pastores, en maestros, en evangelistas, en predicadores. Pero Dios dice en su palabra que cada miembro de su familia es un ministro. Es puesto para ministrar. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Jesús, eres un ministro en tu casa primeramente. Llamado a ministrar a tu esposa, hombre de Dios. Llamada a ministrar a tus hijos, mujer de Dios, a tu marido. Ahora, si eres cristiano y eres un ministro, estás para servir a los demás y por lo tanto estás ministrando. Jesús te tiene un ministerio en su iglesia y en sus propósitos. No hay nadie aquí que esté carente de propósito. Todos tenemos el propósito de ministrar al mundo en el nombre de Cristo.
Somos llamados para servir a Dios. Quiero preguntarte esta noche, ¿cuánto de tu tiempo estás usando para servir a Dios? Una de las razones por la cual necesitas acercarte y estar en comunión. Y una de las razones por lo cual debemos de vencer el temor, obviamente con la fe y con la prudencia que vamos a tener en volvernos a reunir, es porque necesitamos estar cerca de la familia de Cristo para cumplir esta forma práctica nuestro llamado de servir a la iglesia, a los santos, servirnos los unos a los otros. La escritura indica en 1 Corintios 12:27, todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos los creyentes. Y cada uno de ustedes es una parte necesaria. ¿Qué dije? Necesaria. Entonces es importante que tú estés unido en el mismo espíritu, en el mismo corazón con tu iglesia. Claro que es importante. Entonces, ¿qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo falla? Pues nos enfermamos. Y así igual, cuando un miembro, escucha bien, se está perdiendo de este privilegio, de este honor de servir a Dios, el cuerpo no camina igual. Hay miles de iglesias, escucha bien, en este momento que están siendo fracturadas o están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se rehúsan a servir. Se sienten como espectadores, pero no como participadores. Cuando la iglesia se olvida de estar en las gradas como espectadores y se mete a jugar el partido en unidad, sudar por ese gol, hacer estrategias por ese gol, es cuando se clarifica la visión como iglesia de nuestro futuro y se clarifica la visión personal de cada uno en el futuro que Dios tiene para nosotros. Es algo increíble lo que hace el servicio a Dios. Es algo increíble, es algo poderoso. Recuerdo cuando era joven, mi pastor me decía, recuerda esto, Andrés, conoceréis la diferencia. Así me decía por el libro de Malaquías, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve con el tiempo. Y todos los jóvenes que nos consagramos a servir a Dios, por su gracia, hemos visto la bendición de Dios. Entonces Dios nos llama a servir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir y a dar. Entonces estos dos verbos tienen que definir tu vida en esta tierra, iglesia. Servir y dar. Esto es el propósito que como cristianos y seguidores de Jesús tenemos. Servir y dar. Darnos a Dios, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro servicio al Señor. Entonces tú y yo estamos siendo llamados a madurar para dar. Escucha, y no es suficiente seguir aprendiendo y más conocimiento de parte de Dios y de la palabra. Es muy necesario, pero también es necesario poner en práctica, poner en acción lo que conocemos, lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo prepararnos para la eternidad que nos espera? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo me preparo para la eternidad? En Mateo 8:35, quiero leerte este verso. Dice, palabras de nuestro Señor Jesús, si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que den su vida por mi causa y por la causa de las buenas nuevas, siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. En otra versión dice, el que pierde su vida por causa de mí, encontrará la vida realmente. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? Sirviendo al Señor. Porque en la eternidad seremos evaluados si servimos a otros con un corazón genuino. Ahora, fíjate bien el servicio y su significado. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir a Dios? Es a través del ministerio.
que descubrimos este significado en nuestras vidas. Si tú no estás involucrado en ningún servicio o ministerio, es tiempo de buscar este significado. El significado de servicio es ser a la imagen de Cristo, es imitar a Cristo. Y hasta que inicies esta carrera, tú vas a encontrar el significado. Tú y yo fuimos formados para servir a Dios. Job, capítulo 10, verso 8, anótalo, dice: me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. El Señor nos dio forma. Ahora, si Dios nos hizo para servirle y nos salvó para servirle, ¿cómo es que nos da forma para nuestro ministerio y nuestro llamado? ¿Sabes cómo nos da forma? Con la formación espiritual que requiere constancia en nosotros, con las oportunidades que Él nos está poniendo de servirle, con los recursos que Él nos está proveyendo para servirle, con nuestra personalidad, sí, como yo soy, porque yo estoy en cambio. Porque yo estoy siendo transformado y mi personalidad también Dios me la ha dado. Y cuando en el momento que estoy siendo pulido en mi carácter, que mi corazón está siendo transformado, Dios va a usar eso. Y aún sabes cómo te forma para servirle. Muchas veces no sabemos esto con nuestros antecedentes. ¿Cómo con mis antecedentes? Con tu pasado también te prepara para servirte. Porque todo obra para bien, para los que amamos al Señor. Pero lo que me pasó, eso que te pasó en las manos de Dios, obra a bien si tú decides amar al Señor. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usar en el ministerio. Son habilidades especiales dadas por Dios a los creyentes para servirle. Tus dones revelan la llave para descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Dios los provee. Dios quiere que le sirvas con pasión, que aproveches esta oportunidad, no por obligación. El día que tú ves el ministerio que Dios te da en la iglesia como una obligación, tú pierdes el gozo de servir y por lo tanto no experimentas el significado de servir. Cuando lo ves como obligación, ve arrepentimiento y dile al Señor: perdóname por verlo como carga. Debo de verlo como privilegio. Debo de verlo como la oportunidad que tú me estás dando para caminar en el sueño de Dios. Escucha bien. Salmo 139, verso 13 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Quiero decirte algo, iglesia, solo tú puedes ser tú. Cada uno de nosotros es diferente y Dios nos formó con un propósito, con cualidades y dones diferentes que otros tal vez no tienen, y necesitas entender esto, que el Señor te ha dado propósito e identidad. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Una de las excusas más comunes es: yo no tengo ningún recurso para servirle. Esto es ridículo. Porque muchos estudios han revelado que el promedio de las personas poseen de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas, más de lo que tú te puedes imaginar. Fíjate bien, estudios dicen que cada persona tenemos de 500 a 700 habilidades. Dime si no tienes recursos para servir a Dios. Ahora, cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, verso 3: cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir 1 Corintios 10, 3: cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 2:5 dice: hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios el que da la habilidad a todos para su servicio particular. Entonces Dios te da la habilidad, el don, el talento, y también te da el poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Para el servicio.
Ahora, lo que soy capaz de hacer, fíjate bien, eso es que Dios, eso es lo que Dios, perdón, quiere que haga. Lo que tú eres capaz de hacer ya, en este momento, como hijo de Dios, como rescatado por Dios, como hija de Dios, como pueblo de Dios, eso es lo que Dios quiere que hagas. Dios te equipó con todo lo que necesitas para hacer tu voluntad. Dios te ha equipado. Tú has sido formado aún, escucha bien, por las experiencias del pasado. Y obviamente en Cristo comenzamos un proceso de sanidad, pero aún, escucha bien, esas luchas que tuviste, esos fracasos que tuviste, Dios puede usar esos antecedentes para bendecir a alguien más. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todos nuestros problemas, de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos de estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Es por eso que alguien que fue libre del alcoholismo, por decir un ejemplo, puede ayudar a otro que está luchando con ese demonio de alcoholismo. Es por eso que en Cristo Jesús, escucha bien, aún el pasado obra a bien para los que le amamos. Y debemos de tener eso muy en cuenta. Los últimos meses, mi esposa y yo hemos tenido un clamor y una oración. En las noches cuando oramos, Dios pone en nuestra imaginación, en nuestro corazón, pone a muchas personas. Y después de orar por ustedes, por la iglesia, comenzamos a orar por esas personas, que te conozcan, Señor. Y una noche que mi esposa tuvo una visión, un momento de oración, donde veía filas para entrar a la iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vamos a ver las almas venir con urgencia? Y yo sé que Dios, escuchen bien, va a usar esta pandemia para despertar. Precisamente, ahorita antes de iniciar la reunión, recibí un mensaje de un matrimonio que hemos estado sembrando en ellos palabra de evangelismo desde que llegamos aquí a Chihuahua hace 5 años. Y no han querido, no han querido. Y antes de iniciar la reunión, recibí su llamada, que quieren venir, que necesitan de Dios. Pero al momento de orar por esto, por esta visitación de Dios, pone en mi corazón el Señor, estamos listos. La iglesia está lista para recibir a las almas, para servir a las almas. Porque servir a Dios es servir a la gente. Estamos listos. O vamos a hacer como si nada pasa y, buenas noches. Vamos a seguir nosotros en nuestros asuntos o en nuestras bolitas, así como que conviviendo nomás con los que me acoplo y los nuevos entran por aquí y se van por la puerta de atrás. Entonces estaremos listos, amados, para servir a Dios. Él nos consuela a todos nuestros, fíjate, Él nos consuela en todos nuestros problemas de manera que podamos consolar a otros. Acepta y disfruta tu forma, iglesia. Cómo Dios te ha formado para servirle. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice Pablo a Timoteo, aviva la llama del don de Dios que recibiste. Si no usas lo que se te ha dado, lo perderás. Usa la habilidad que ya tienes, iglesia, y Dios la va a aumentar. Úsala. Si tu don es escuchar a los demás, si tu don es dar consejo, hazlo. Si tu don es compartir el alimento con alguien más, hazlo.
Si tu don es cuando venga alguien nuevo, recibirle con atención, hazlo. Si tu don es involucrar a los demás, hazlo. Si tu don es orar por los enfermos y has visto que Dios respalda cuando oras, hazlo. Ahora, yo quiero detallar algunos puntos de cómo actúa alguien que sirve a Dios. Y quiero que los anotes. Marcos 10:43 dice, quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. Esas son palabras de Cristo Jesús. Quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. Ahora, Jesús está enseñando la grandeza en el reino de Dios, no la grandeza en el mundo. ¿Sí? Vamos entendiendo esto. No podemos mezclar algún deseo egoísta que exista en nuestra carne o de orgullo de ser, de sobresalir con este principio, no. Esto habla de la grandeza en el reino de Dios. Ahora, servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder. Si puedes exigirle a otro que te sirva, alcanzas esa posición de éxito. Eso se define así en el mundo. Pero, escucha bien, en nuestra cultura autogratificante, tiene una mentalidad de primero yo, ¿sí o no? La cultura de este mundo. Comportarse como un siervo de Dios no es un concepto popular y va en contra de la cultura de este mundo. Jesús determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Grábate muy bien esto. Jesús determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Entonces, para ser igual que Jesús debemos ser siervos. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo de mi pasado que me puede ayudar, que puede bendecir a otros? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? Es necesario que conozcas tu forma, pero también es necesario y relevante que tú y yo desarrollemos un corazón de siervo. Sin un corazón de siervo serás tentado al mal uso de tu forma por interés personal. Entonces tu ministerio primordial debe de ser en el área por la cual fuiste formado, pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se necesite en el momento. ¿A qué me refiero con esto? Un siervo sirve de esta manera, para lo cual fuimos formados, nuestro talento, lo que se nos da, pero también en donde quiera que sea necesario. Wow, yo como amo y felicito y aplaudo cuando un músico agarra una escoba. Como amo esta iglesia que muchas veces van a repartir burritos y otro día pueden estar dando un consejo. Cómo valoro que puedan estar cediendo las sillas como mujeres y al otro momento poder servir una mesa. Si yo lo valoro como su pastor, imagínate Dios cómo se glorifica. Recuerdo cuando era líder de jóvenes, ay, cómo sufría yo. ¿Cómo sufría yo? Porque a mí se me delegaba montar unas 1500 a 2000 sillas en congresos, imagínate. Y luego me decía el pastor, Andrés, diles a los de la alabanza, diles a todo el grupo de jóvenes que hagan esto. Y en congresos de mujeres servíamos alimento hasta 2000 mujeres. Y yo tenía que ser el encargado de esparcir la comida en menos de 20 minutos. Todo el peso sobre mí. Y ahí íbamos, con tablones, llevando unas cajitas con su pollo y su lechuga, todas las mujeres sodas. Y yo sacaba canas verdes de veras cuando el grupo alabanza, ahí, socializando con las chavas de fuera. Oh. Pero el siervo sirve no solamente en su llamado, sino en donde quiera que se necesita.
Para ser igual que Jesús debemos de ser siervos. Escucha otra cualidad. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Siempre. Igual que un soldado, el siervo debe de estar listo para cumplir con sus deberes. Estar disponible para Dios en cualquier tiempo. Estar disponible para la necesidad. Los siervos también prestan atención a las necesidades. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. Son gente que captura las oportunidades de servir. En cualquier oportunidad que tenemos, debemos de hacer lo que es bueno, escucha, para todos, para la familia de Dios, especialmente para la familia de los creyentes. Lo dice Gálatas 6:10. Entonces puedo comenzar viendo las pequeñas tareas que ninguno otro quiere hacer. Haz esas pequeñas cosas como si fueran grandes, porque Dios te está observando. Haz esos pequeños detalles como si fuera lo más importante, porque Dios lo está viendo. Ahora, los siervos de corazón hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas, ni postergan, ni esperan mejores circunstancias para servir. Nunca dicen, uno de estos días sí voy a servir. O cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere. No tienen que ser perfecto su día para que Dios los use. Wow, qué interesante esto. Muchos se sienten útiles para Dios cuando es perfecto su día. Cuando le salió todo bien en casa, le salió todo bien en su trabajo, entonces ahí sí se sienten útiles. Pero el que tiene un corazón de siervo sabe tomar el dominio propio que Dios nos ha dado. Y no importa que tuve un mal día, Dios es digno de mi servicio. Los siervos de corazón cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, lo hacen con todo el corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es, se necesita hacer esto y voy a hacerlo. Entonces, en estos pequeños servicios que crecemos, fíjate bien, para parecernos a Cristo. En estos pequeños detalles. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían: lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno y servir a los leprosos. Y Jesús hizo todas estas cosas. ¿Sabes quién limpiaba los pies en el tiempo de Jesús? El siervo de más bajo rango en las casas. ¿Quién crees que dijo, yo voy a lavar los pies? El Creador, el Rey, el Señor. ¿Sabes qué hacían los religiosos con los leprosos en el tiempo de Jesús? Salgan del campamento, no los queremos ver. ¿Sabes qué hizo Jesús? Los abrazaba y lloraba con ellos. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y complementan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Importante. El corazón de siervo te permite seguir sirviendo, peleando contra el desánimo. Cuando tú tienes un corazón de siervo, escucha bien, tu pasión por servir es más grande que los desánimos que puedas estar pasando. Es más grande. Estos siervos son dignos de confianza y responsabilidad. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional en el reino de Dios. Dios ha prometido recompensar tu fidelidad. Imagínate lo que tú sentirías lo que tú sentirás cuando se te diga, hiciste bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra a lo mucho, al gozo de tu Señor. Ahí en Mateo 25:23, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre va a bendecir, a recompensar la fidelidad.
Siempre habrá recompensa a los fieles. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. El espíritu de servicio siempre hace que mantengas un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de humildad para servir unos a otros. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permitan que la notoriedad los distraiga de su trabajo. Ellos siguen adelante. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia y este es el Señor. Wow. Como dijo Pablo, Gálatas 1:10, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Importantísimo, importantísimo. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, si no se me reconoce el servicio, yo me desanimo. Si no se me reconoce lo que hice en la iglesia, entonces ya no quiero servir. Entonces no tienes un espíritu de servicio. Si el pastor no me dice gracias, felicidades, entonces yo me siento, entonces tú lo estabas haciendo para una audiencia diferente de Cristo. La mentalidad de siervo también la tuvo Caleb. En Números 14:24 dice, mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. ¿Cuál fue la actitud de Caleb? Mientras otros renegaban de servir a Dios, él se mantuvo fiel ante los retos, sirviendo al Señor. El servicio comienza en tu mente, en tu corazón. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Las actitudes cuestan más que los hechos. Porque tú puedes servir, tú puedes tener un hecho, pero con una mala actitud. Tú puedes estar sirviendo en tu ministerio, pero con una mala actitud. Sin gozo, por obligación, por costumbre, porque se me pide. Pero en el reino de Dios las actitudes también pesan. Cuentan más que los hechos. Los siervos sirven a Dios pensando en 5 actitudes. Escucha bien. Número 1, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Pablo dijo, olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora en Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses 2:7, Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Apuntas así tú también. Y grábate esto, la abnegación es el alma del servicio. La abnegación. Número 2, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Muy importante esto. Ellos recuerdan que todo le pertenece a Dios. Ellos saben que en la palabra de Dios, Dios nos llama a ser mayordomos. Y el mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. La única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. Primera de Corintios 4:2. Anótalo ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estaremos manejando los recursos que Dios nos confió? Para comenzar a ser un verdadero siervo y tener un espíritu de servicio, tienes que tomar en cuenta el tema del dinero. Esto incluye tu servicio. De igual forma, todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no fidelidad a medias.
Escucha, más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier cosa. Dicen, después de que cumpla mis metas financieras, voy a servir a Dios. Después de que cumpla, entonces me voy a involucrar en la iglesia. Hace tiempo me dio mucha tristeza que Dios estaba llamando a un joven al ministerio. Dios lo estaba llamando. Dios estaba tocando su corazón. Pero le pudo más el kilometraje de su carro que servir a Dios. ¿Saben una cosa? Yo oro a Dios para que Iglesia Renueva podamos ver una generación que se levanta, amados, que dan todo para el Señor. Esos jóvenes, esos niños van a ser los exitosos. ¿Saben ahorita por qué estamos sufriendo con estas situaciones del gobierno y estas situaciones del mundo entero? ¿Saben por qué? Porque la generación pasada cayó en un conformismo y no le creyó a Dios que el servicio a Dios los pudiera llevar a esas esferas de gobierno y de educación. Yo creo que si inculcamos a nuestros hijos desde pequeños a servir al Señor de una manera sana, consagrada, Dios va a levantar de aquí, escucha bien, hasta gente de gobierno. Es lo que necesita México. ¿Tú crees que el cambio va a venir en un sexenio? Nunca. Va a venir cuando se levante una generación de gente temerosa a Dios. Pero ¿sabes por qué no hay cambios? Porque la gente que está en el poder no tiene un espíritu de servicio. Pero si los que vienen atrás de nosotros son enseñados lo que es servir a las almas, amar al prójimo, vamos a ver una diferencia, una nación diferente. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Lucas 16:11 dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, hablando Jesús, ¿quién les confiará las verdaderas? Dios usa el dinero para probar nuestra fidelidad como siervos. Esta es la razón por la que Jesús dijo, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Los siervos de Dios con un corazón para servir piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Grábate esto te va a ayudar en tu ministerio. Los siervos no piensan en el otro, en lo que hacen los demás, no se comparan, piensan en su trabajo, no comparan, no critican, ni compiten con otros. Están tan ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó que no tienen tiempo para criticar. Escucha bien, cuando Marta se quejó con Jesús de que María no le estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Jesús no la reconoció como servidora. Jesús solo dijo, tranquila, Marta, afanada y turbada, María escogió la mejor parte. O sea, ¿qué quiere decir? Marta estaba sirviendo. ¿Por qué Jesús no se agradó de Marta? Si Marta era la que le estaba cocinando a Jesús, la que estaba limpiando la casa para Jesús, ¿por qué Jesús no reconoció a Marta, sino a María? Porque el momento que criticó Marta, en el momento que se comparó con María, ¡pum!, perdió su corazón de sierva. Entonces, los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. Los siervos basan su identidad en Cristo Jesús. Bien importante.
bien importante. Ellos recuerdan que fueron amados, aceptados por gracia, voluntariamente, aceptan tareas que otras personas consideran inferiores. Uno de los ejemplos más conmovedores acerca del servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando les lava los pies a sus discípulos. Y esto es el equivalente a lo que hoy es un lustrador de calzado, un trabajo sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él. ¿Sabes por qué Jesús hizo eso? Porque sabía quién era Él. De manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. No amenazaba su propia imagen. Juan 13, verso 3, la Biblia dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Por qué hizo este acto Jesús? De hacer lo que se requería, no solamente para lo que fue enviado a hacer, salvar a la humanidad en la cruz del Calvario, sino hizo lo que se requería, la necesidad del momento. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque sabía quién era. Porque tenía una identidad sana. Porque sabía lo que hacía. Y es por eso que el siervo de Dios debe estar dispuesto a toda buena obra. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, tú te liberas de las expectativas de otros y eso permite servir con lo mejor de ti. Eso te permite servir con lo mejor de ti. Los siervos piensan, por último, en el ministerio como una oportunidad y no como una obligación. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Entonces, esto quiere decir que las únicas personas realmente felices son las que están aprendiendo a servir. Los que saben que su recompensa está en Dios en la eternidad. Y si hay reconocimiento en este mundo, la gloria es para Él. Y si no lo hay, la gloria es para Él porque lo hago para Él. El espíritu de servicio no se desinflará si no tiene reconocimiento en esta tierra. Debemos de entender y renunciar a la dependencia, al reconocimiento. Ahora, los siervos de Dios encuentran esta satisfacción. Estoy siendo dirigido al sueño de Dios para mi vida. Grábate esto. Grábate esto. Estoy siendo dirigido al propósito de Dios en mi vida. Te puedo decir innumerables testimonios. ¿Me ayudas con el piano, vale? Por favor. Te puedo decir innumerables testimonios de lo que he visto en mi vida. Te lo puedo decir. Recuerdo un joven que acomodaba sillas en la iglesia conmigo. Nos desvelábamos haciendo cosas en la iglesia. Me acuerdo en las veladas de los jóvenes de oración siempre había vómito porque Dios liberaba a las personas bien tremendo. Y ahí estábamos los dos limpiando el vómito. Siempre lo hacíamos para Dios.
Y pasa el tiempo, estamos en un ensayo del grupo de alabanza de jóvenes y Dios le da un canto precioso, precioso. Lo cantamos por años en la alabanza de jóvenes cuando yo era joven. Y un día llega al oído de un grupo muy reconocido, cristiano, no quiero decir nombres, y ese grupo reconocido lo saca y en los créditos no le ponen que había sido él. Y yo recuerdo cuando vi ese disco reconocido y este canto se lo dio el Señor a él. Estábamos ahí, era un ensayo del grupo de alabanza de jóvenes y empezó a fluir la gloria de Dios bien tremendo. Y este chavo empezó a fluir. Y hace poco yo hablé con él y le digo, dime honestamente, ¿te afectó? Me dice, cuando vi lo que hicieron dije, pues al principio sí, pero ¿sabes qué? Adoré a Dios y le dije, Señor, tú sabes que ese canto nació en un momento de intimidad contigo, con mis amigos. Hoy en día Él ha sido tan recompensado por Dios. Es director de una universidad. En cada momento lo envían a México a dar conferencias a catedráticos. Un joven que limpiaba el vómito de los demás. Y que cuando Dios lo usó para hacer un canto, no se le reconoció. Adora a Dios junto con su esposa y sus pequeños hijos. Y tiene un testimonio de vida sorprendente que glorifica a Dios. Sin amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía para quién lo hacía. Yo quiero hacerte un desafío a servir en esta noche para el Rey de Reyes. Es para quien lo hacemos. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Señor, te adoramos, te servimos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Damos gloria a ti, Señor, y nos beneficiamos en eso. En un servicio desinteresado, en un servicio humilde y sencillo, Señor, sabemos que encontraremos plenitud de vida. Plenitud de vida. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Toda la gloria y todo el honor para ti. Sigue formando en nuestras vidas un corazón de siervos, porque de ti es quien recibimos la recompensa, no del hombre, de nadie más, de ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en la recompensa eterna, en la satisfacción que existe de ser tus hijos, de servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.